tomarse el tiempo a soñar el proyecto que quieren y de verdad soñar, ¿no? Como conectar con todo lo posible, planificarlo, desde esa planificación empezar a hacer, y bueno, ahí hay algunas metodologías que dicen que el ciclo se cierra cuando celebramos. Entonces, primero sueño, planifico ese sueño como para ver que sea factible realmente, lo hago, empiezo a ejecutar y me tomo el tiempo y la conciencia suficiente como para celebrar, porque cuando celebramos y festejamos algo que en algún momento fue un sueño, vuelve a nosotros un montón de energía que nos permite volver a soñar. Bueno, estamos en la oficina de Proyecto Cultivarte con Tomás Luzardi, un fundador y miembro de la organización. ¿Querés contarnos primero un cachito qué es Proyecto Cultivarte? Dale, somos una organización que, como decía Jax, hace más de 10 años acompañamos distintas personas e instituciones a acercarse a la naturaleza de diversos modos. Principalmente lo hacemos a través de la cultura de la huerta y del compostaje, son como los dos puntos donde más tratamos de acompañar a la gente, pero también hacemos parquizaciones, abordajes de los proyectos territoriales de algunas desarrolladoras inmobiliarias, así que hay como un poco de todo, pero básicamente lo hacemos con impacto, bueno, lo que llamamos el mundo del triple impacto, que es que cualquier intervención que nosotros hagamos tenga un impacto positivo, tanto en las personas como en el ambiente y en la economía. Entonces, va a ser un tema. ¡Pacha afuera! No. Sí, no, tardemos sería. Bueno, Cultivarte es una empresa que nace hace más de 10 años con la intención de acompañar a las personas a acercarse a la naturaleza. Vemos que mucha gente tiene ganas de acercarse a la naturaleza, pero no saben por dónde empezar o cómo tener ese acercamiento. Entonces nosotros algo que hacemos es no convencer a nadie, sino acompañar a esas personas que ya están convencidas para que puedan encontrar espacios. Los principales espacios que promocionamos son la huerta del compostaje, como dos prácticas, ¿no? Una nos vincula con hacernos cargo de nuestros residuos y el otro con el origen de nuestros alimentos y como resetear esto donde generaciones más actuales por ahí piensan que la lechuga crece en la góndola de la verdulería y eso no es así, ¿no? Digo, sabemos que no es así y hay algo de recambio generacional donde nos importa mucho estar acompañando proyectos que generan impacto positivo tanto en la sociedad como en el ambiente y en la economía. Bueno, nosotros estuvimos reunidos, nos encontramos hace un poquito menos de un año en Barrio Verde Las Moras en lo que fue un taller de compostaje y en esta lógica que estamos teniendo de internonar, de gestar espacios de formación donde sociabilizar, compartir y difundir herramientas, pensamientos, reflexiones, surge la idea de tener este encuentro para pensar abordajes del terreno como desde cero, desde un momento muy inicial, primigenio, que es la situación en la que están muchos de los vecinos de Barrio Verde Las Moras. Así que bueno, eso es un poco lo que nos convoca a charlar hoy contigo y me gustaría, si querés, que puedas introducir, antes que nada, cuál es la filosofía con la que nos propones pensar nuestro acercamiento a los terrenos. Bien, o sea, como decís, hay algo medio inherente que es que hay mucha gente, como decía, que ya está convencida, ya hizo el paso, ya se sumó a un nuevo proyecto o se metió en un proyecto de compra conjunta y bueno, de repente se encuentra con que tiene un desafío por delante. Tengo un terreno y ahora qué hago. ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entendemos y empatizamos mucho con esa situación, nos parece que como en todo proyecto, ¿no? Si uno planifica el año al principio del año, después es lógico que uno va actuando en el año en consecuencia de lo que planificó. Y pasa lo mismo con un terreno, ¿no? Digo, uno toma el impulso, adquiere un terreno. Si uno se toma el tiempo a conciencia de planificar, de pensar qué quiere para ese terreno, qué es lo que quiere lograr, cómo quiere disfrutar ese terreno, qué lo llevó a tomar esa decisión, vamos a darnos cuenta que después las decisiones, las micro decisiones que vamos tomando de cómo ir emplazándonos y enraizando en ese terreno, empiezan a tener todo como una sincronía y todo estar acorde a un gran plan que queremos hacer. Y en ese sentido, mucha gente tomó el impulso y a veces se frenan y hay veces que hasta inclusive se bajan de los proyectos porque no, esto es demasiado. Es muy grande. Entonces un poco nuestra posición en todo esto y creo que desde ahí nació la invitación a que compartamos este taller y este encuentro, tenía que ver con cómo hacemos para que esas personas que están convencidas del paso que dieron y que ya pusieron un movimiento,
tengan mejores herramientas para poder abordar el terreno, tengan más capacidad para tomar buenas decisiones y no sentir todo el tiempo que pueden equivocarse, ¿no? Y como ese miedo al error, que en definitiva, digo, no es que hay que tener miedo al error, pero sí hay que ser consciente de que si uno planifica bien, ahorras tiempo, ahorras dinero, ahorras muchos disgustos, ahorras mucho esfuerzo. Sí, también tomar cierto protagonismo en el proceso, porque muchas veces desde el proyecto a veces nos vemos obligados a decir los prohibidos. No está permitido quemar, no sé, el pasto o las ramas de la poda, por decir algo. Y a veces tener estos espacios nos permiten entender todo el recorrido que lleva a entender esa decisión y tomarla como parte de algo positivo y no como, che, esto no se puede hacer, ¿no? Sí, a mí, digamos, para destacarlo, en el caso de Hermanar, a mí lo que me pasa es que tienen algo que me parece muy valioso, que es que apuntan a generar comunidad. Y como yo no voy a estar acá para ponerte reglas, para decirte lo que podés y lo que no podés, que muchas veces digo, uno se sube a un proyecto de desarrollo inmobiliario clásico, de barrio cerrado, y sos un esclavo de esas reglas, de lo que te digan que puedes hacer y que no, y lo que la administración decide, si mañana te cobran esto o no te cobran. Y hay algo de la autonomía y al mismo tiempo que es algo que invita a la autonomía, pero que no niega las raíces de que somos comunidad. Y de que las personas que están haciendo ese proyecto tienen algo en común, por eso están emplazándose y enraizando en ese territorio. Entonces, me parece mucho más profundo el cambio que se puede generar en las personas cuando les hacemos entender por qué no hay que quemar y el riesgo que supone quemar, que cuando les decimos que no se pueden quemar, porque además, si lo pensamos en esto que ahora nos vamos a ir metiendo de la naturaleza y cómo maneja sus procesos, es muy poco eficiente poner una regla, tener que auditarla, y es mucho más eficiente que la gente entienda por qué suponemos y proponemos hacer las cosas de cierto modo y adecuarse. Digo, empieza a no costar esfuerzo, ¿no? Digo, yo empiezo a generarme desde la etapa de planificación y desde soñar el proyecto, empiezo a tener criterios y me dicen, no, ok, no voy a quemar, te voy a tener que compostar, por ejemplo, el césped del jardín o lo que pode del cerco vivo si pongo un cerco vivo. Y todo eso empieza a estar como integrado en un gran diseño que es el proyecto de vivir un poco más vinculado a la naturaleza, ¿no? Digo, creo que hay un gran movimiento de gente que está en situaciones urbanas migrando hacia situaciones periurbanas o inclusive más rurales en algunos casos, y que acompañar esa transición tiene sentido para nosotros de Cultivarte, sobre todo porque pensamos que lo que tenemos que hacer es ir volviendo a conectarnos con la naturaleza. Es como hay un gran llamado a la naturaleza que dejemos de destruirla, y nadie que esté en contacto con la naturaleza quiere destruirla. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que esas personas que están teniendo el inmenso valor de elegir una forma de vida distinta, con todos los desafíos que eso trae, tiene sentido acompañarlo para que sea un tránsito bastante más amable y amoroso que si te largan ahí en el medio de tu lote y es como, bueno, arréglatela. Hacer lo que puedas. Bueno, Tommy, que estábamos hablando hace un ratito de la permacultura y de algunas lógicas, sistemas de pensamiento que nos aportan para poder transitar este camino, que, vale decir también, son aplicables a la vida. 100%. No solo el abordaje del terreno. Pero bueno, si querés, podemos hablar un poquito de eso, de qué herramientas o qué sistemas de pensamiento nos puede aportar para este camino. Está buenísimo como para mí entender que la permacultura va a ser una base casi que teórica en algún punto, ¿no? Es como una base sobre la que cuando tenemos que tomar alguna decisión podemos ver cómo propone tomar esta decisión. Digo, hay algunos conceptos para mí. El más trascendental de todos es imitar a la naturaleza. La biomímesis, al igual que la permacultura, habla mucho de ver la lógica de la naturaleza y aplicarla a las estructuras sociales actuales, ¿no? Que tenemos, que son diversas, obviamente, que no son 100% de naturaleza, pero que me parece interesantísima la búsqueda de decir cómo lo haría la naturaleza. Digo, la naturaleza no prohíbe el fuego, ¿no? Tomando el ejemplo que decíamos antes, la naturaleza trata de regularlo. Y de hecho, bueno, sabemos que la mayoría de los fuegos son causados por acción humana y no por acción natural. Eso nos da un poco la pauta. Pero más allá de imitar a la naturaleza y de entender la lógica, a mí siempre el ejemplo más claro de qué es imitar a la naturaleza es el de una célula dividiéndose. La célula no crece hasta un tamaño infinito, la misma célula como hace por ahí una gran ciudad, ¿no? Que empieza a crecer y cada vez la urbanización llega a nuevas fronteras.
la célula lo que hace es dividirse, llega a un punto donde su tamaño es tal que el camino para evolucionar es dividirse y volver a dividirse. Digo, creo que los proyectos comunitarios tienen esa lógica, que no es una comunidad que espera que algún día sean 30 millones de habitantes en esa comunidad, sino que son un montón de comunidades conectadas, así como existen las conexiones celulares dentro del cuerpo humano, de cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, esta lógica de imitar a la naturaleza, para mí se aplica mucho al compost, es algo de lo que hablamos nosotros muy seguido, y es la basura en la naturaleza no existe. ¿No? Digo, si el humano no estuviese parado sobre la faz de la tierra, no existiría nada de basura. El abono, el bosteo de una vaca se termina incorporando al suelo, es el alimento de los insectos que están en el suelo, luego de los hongos, y eso vuelve a generar la misma vida que después se alimenta la vaca y se renueva el ciclo. Entonces, digo, esta lógica de en la naturaleza no hay residuos, bueno, ¿cómo hago para tener un espacio sin residuos? ¿Cómo hago para imitar la naturaleza? Digo, nosotros trabajamos con madera plástica, el que se hace con la botella de amor, y digo, es un paliativo, no es la búsqueda es que no generemos esos residuos. Entonces, además de imitar a la naturaleza, me parece que el diseño consciente, ¿no? Entender que lo que hacemos va a afectar, que si yo en mi lote hago un edificio de 14 pisos, más allá de si municipalmente puedo o no, voy a afectar a todo lo que está a mi alrededor. No hay manera de que eso no afecte, de darle sombra, desde la cantidad de gente que va a vivir ahí, cómo eso va a afectar a nivel cloacal y demás, ¿no? Entonces, digo, empezar a entender que cualquier intervención que nosotros tenemos afecta al todo es algo que nos permite empezar a medir nuestra intervención y también empezar a trabajar en red, ¿no? Empezar a vincularnos con los otros puntos y lo que están haciendo otros puntos. Muchas veces lo que vemos en este tipo de proyectos es que los precursores, ¿no? Los que iniciaron el proyecto, tienen una cantidad de experiencia que cuando esa experiencia circula en la red, se empieza a mejorar, ¿no? Como un proceso de mejora continua donde los primeros que llegaron aprendieron cosas que los que llegaron después toman ese aprendizaje, le agregan sus conocimientos y la persona que inicialmente generó el conocimiento lo vuelve a recibir mejorado. Entonces esa lógica de crear en red para mí tiene mucho que ver con la regeneración y que cada vez podamos empezar a trabajar mejor con la tierra, con mayor armonía y también con menos esfuerzo. En la naturaleza, te digo, así como decimos que no existen los residuos, digo, nada se crea ni se destruye, ¿no? Es todo transformación todo el tiempo y en esa transformación creo que pensar en diseños sostenibles, diseños que como mínimo, o sea, como una cuestión muy basal, podamos sostener a lo largo del tiempo, es algo que ya no puede ser de otra forma. Y que inclusive lo que nos termina sorprendiendo y enamorando de la naturaleza es que cuando pasamos de algo que se sostiene, algo que inclusive se regenera, termina siendo un pasaje muy sencillo. Vos vas a un lugar y simplemente dejando de cortar el pasto, ya empieza a volver el monte. No tenés que hacer mucho más, ¿no? Y después de eso empezás a tomar pequeñas intervenciones. Bueno, acá quiero un lugarcito con pasto un poco más corto para sentarme a tomar mate. Perfecto, lo podemos hacer, pero digo, hay algo en la naturaleza que también tiene que ver con dejarla ser, y creo que la permacultura ordena mucho en su discurso, que es primero observar. Estamos acostumbrados a entrar con una topadora, sacar todo lo que hay y poner lo que yo quiero que haya, y la permacultura lo que uno propone es años de observación. Y yo con esto le digo que la persona llegue y espere 3 años para poner alambrado, pero sí que empecemos a tomarnos el tiempo de decir, che, yo quiero ir un día que esté lloviendo, quiero ver dónde se encharca, quiero ir un día que esté nublado, quiero ver dónde hay zonas con más viento, quiero ir un día que esté totalmente soleado, a ver dónde hay sombras y cómo va cambiando la sombra a lo largo del día. Digo, ver esas cosas a veces parece que no tuvieran tanta importancia y hacen una diferencia en los resultados a largo plazo, es inmensa. Sí, es como una invitación a la pausa, me parece, la pausa para la escucha, la pausa para la observación y también una resignificación del tiempo, porque cosas que a veces nos pasa con muchas familias, que hay un estado de ansiedad y de querer ya hacer algo, y esa ansiedad se ve teñida de, bueno, ¿y qué hago? Quiero todo ya, pero no sé qué, y bueno, de pronto esta posibilidad de frenar a escuchar y a mirar también es una resignificación de ese tiempo de espera hasta que nos es posible accionar, sea alumbrando, sea empezando a construir, sea haciendo la perforación para la bomba, no sé, lo que sea, ¿no? Me parece muy interesante empezar a construir desde lo discursivo, que observar es hacer.
Arre. Que a esa ansiedad la calmemos entendiendo que observar es parte de un proceso eficiente. Que si yo llego y simplemente acciono, voy a cometer una cantidad de errores tan innumerables que después voy a tener que volver a hacer de nuevo una vez que haya observado. Entonces, hay algo que pasa que es que si no observas, la vida te pone a observar después. Y te quedas observando la casa que se cayó porque estabas en una zona sísmica y no te diste cuenta. Y como decís, bueno, primero observar. Y para mí el observar no es algo medio de monje tibetano de estar meditando 2 años en tu terreno. Observar es hablar con el vecino también. Che, ¿qué viste? ¿Pasa gente por acá? No, mira, conociste un pájaro. ¿Qué pájaro viste? ¿En qué árbol se posa? ¿No? Como empezar a entender lo sutil del lugar que nos da una información tan valiosa que nos ahorra mucho tiempo. Entonces, digo, cuando lo vemos así, se nos calma la ansiedad. Porque es como, yo me tomo el tiempo de observar ahora y después me voy a ahorrar mucho tiempo en el proceso, porque voy a tener que deshacer muchas menos cosas. 100%. Y también aprovechar algo de lo que trae el lugar, porque nosotros, los que estamos hace muchos años en el barrio, fuimos descubriendo, fuimos entrando en contacto con cosas que no sabíamos que teníamos a nuestro alrededor, como por ejemplo los lagartos hogueros, que recuerdo ese año que hubo una gran sequía, creo que fue en 2022, 21-22, 2 años secos, que andaban los lagartos hogueros medio como en lugares inesperados del barrio buscando humedad porque no llovía y no tenían humedad donde habitualmente tienen. Y eso nos permitió después repensar algunas cosas para la circulación de todo ese bicherío que, bueno, le vas conociendo también sus necesidades y cómo tus acciones en los lotes pueden mejorarles o empeorarles notablemente la vida, ¿no? O sea, los registrás, existen. Por lo pronto te das cuenta que existen, que cuántas personas que viven en la ciudad se cruzaron con lagarto overo alguna vez, ¿no? Digamos. No, o sea, por lo menos no en la ciudad, ¿no? Por eso. Así que, bueno, está buenísimo esto de la observación, es una pata clave, y que observar es accionar. Total. Para calmar las ansiedades, sobre todo iniciales. Sí. Bueno, Tommy, y en esto de observar, bueno, ¿a qué le presto atención? ¿Cómo ordeno mi observación? ¿Cómo organizo eso ante tengo un terreno y ahora qué hago? A ver, pasó. Llegué. Bueno, hay cosas que podemos ver desde antes de saber cuál es mi territorio. No digo, yo puedo ir a la zona y conocer la zona. No digo, uno antes de mudarse o antes de elegir un lugar, muchas personas seguro van y miran cómo son las calles, miran si es un lugar alto, un lugar bajo, miran si es una zona inundable, no. Si hay, por ejemplo, no sé, un parque industrial cerca, ¿no? Son cuestiones que podemos observar y que esté eso un poco en nuestra mente y en el mapa de lo que pasa en la zona, me parece que también nos aporta una información de mucha calidad. Siempre nos gusta el abordaje de ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, yo no voy a ir a mi lote, yo voy a ir a una ecorregión general donde inclusive se combinan distintas partes de ecorregiones. Nosotros estamos en una zona que es una combinación, digo, en Buenos Aires tenemos partes que son del delta, islas, un clima más isleño, ribereño, tenemos zonas que son espinales, zonas que son humedales. Dentro de todo eso, empezar a entender a dónde vamos a ir, cómo está emplazado el lugar, digo, qué tipo de ecorregión o cuáles son las características de esa ecorregión que son más dominantes. Eso se ve muy claro con las plantas, ¿no? Digo, cuando uno pone plantas típicas de humedal, plantas típicas de espinal, plantas típicas de la ribera bonaerense, podés ver las plantas y con eso, sin ser botánico, sin ser agrónomo, sin tener ningún título de grado de nada, podés empezar a interactuar. De hecho, me parece que es de una riqueza inmensa cuando uno empieza a conocer la flora que hay cerca de su lugar, así como la fauna, ¿no? Digo, empezás a ver cosas y a ver belleza donde antes no la veía. Digo, de repente ves un pastizal cuando entendiste que estás en un humedal y ves los tonos de cobre y dorado que aparecen en el otoño y te pueden maravillar por algo que por ahí pasaste infinidad de veces y nunca te había parecido algo rico o valioso. Pero más allá de eso, entender en qué ecorregión estamos, entender en qué zona climática estamos, ¿no? ¿Cuánto llueve en la zona donde estoy? ¿Con vientos y ráfagas de viento de qué velocidades se suelen dar? El historial, digo, ahí después para el final vemos algunas herramientas más digitales, pero por ejemplo en el Google Earth podés ir como 40 años para atrás y ver cómo fue la evolución más edáfica del lugar, ¿no? Años de sequía, años de humedad, ver cómo fue, si se armaba algún espejo de agua. Entonces voy desde la ecorregión hasta la zona
me parece importantísimo pasar por el filtro de que es una compra conjunta de terrenos, es decir, más allá de que vos vayas a tener tu escritura, estás en diálogo con un montón de seres que tienen un montón de puntos en común ya de por sí, por estar haciendo y participando del mismo pool de compra conjunta, ya tienen un montón de cosas en común. Dentro de eso, estás dentro de un proyecto en particular, digo, en cada uno de los proyectos que tiene Hermanar, pasan cosas distintas, tienen etapas y tiempos distintos y gente distinta. La comunidad del J no va a ser la mía que la del K y eso es natural, ¿no? Entonces, voy entendiendo de la ecorregión a la zona, al proyecto en el que estoy y termino llegando recién ahí a mi lote. Y recién ahí miro y digo, mirá, por ejemplo, estoy cerca de la reserva natural, voy a tener que hacer otro tipo de cuidados. Por ejemplo, si alguien está a 100 metros de la ruta y pone una especie exótica invasora, cuando en la ruta por ahí ponen todo el tiempo especies exóticas invasoras y pasan con un tractor a cortar el pasto, por ahí no es tan grave. Ahora, si de repente vos pones un cerco vivo de especies invasoras al lado de una reserva natural, vas a estar teniendo una acción tan perjudicial para la reserva que va a terminar siendo problemático para vos y para la reserva. Sí. ¿No? Entonces, empezar a entender esto, ir de lo general a lo particular, nos permite entender que yo voy a accionar en mi lote, pero que hay un montón de cosas pasando alrededor con las que estoy en diálogo, con las que yo no voy a hacer un muro de concreto que me independice de todo lo que pasa alrededor. De hecho, pasa algo en lo agrícola, se ve muy claro. Si al lado tenés un productor convencional que tira agroquímicos al suelo, a vos te va a llegar al agua. Total. Es como, es ineludible, inevitable. Harás una perforación más profunda para que no agarres ese acuífero, pero más temprano que tarde termina llegando, ¿no? Entonces, entender que estamos en diálogo, que estamos totalmente intercomunicados, me parece que es un emplazamiento básico. Entonces, ya llego al terreno con mucha más información, ¿no? Llego viendo las plantas, entonces ya ahí nombramos varias cosas que podemos empezar a mirar. Para mí hay algunas cuestiones básicas, tal vez lo primero que diría es orientación, ¿no? ¿Qué onda la orientación? Me parece que es clave, sobre todo porque, esto ya por ahí más visión personal, pero estamos en un sistema que está radicalmente regido por el Sol, ¿no? La energía que viene del Sol hasta nuestro planeta es lo que hace que sea posible que existan los productores primarios, es decir, las plantas, que capturan carbono, que absorben nutrientes de la tierra y que desde ahí toda la vida es posible. Digamos, o sea, vegetariano, vegano, carnívoro, todo lo que crece de las plantas, todo, el 100%. Entonces, entender y darle un lugar prioritario en el orden de qué miramos al Sol me parece que es fundamental. Tommy, voy a ir a clase 0. Vamos. Pero, ¿por qué el norte? ¿Qué pasa en el norte? ¿Por qué nos importa el norte? A mí me encanta explicar esto, pero hay veces que siento que es subestimar. No, pero no es subestimar. No, total, hay veces que está bueno. El Sol... Nosotros siempre tenemos una frase en Hermanar que es que no hay preguntas estúpidas. Cualquier pregunta que surgió es habilitante. Total. Y está buenísima y bienvenida. Total, y bienvenida a esa gente que se anima a hacer las preguntas que otros no se animan, así que el Sol hace un recorrido como muy basal, ¿no? Pero sí. El Sol sale del este y se pone por el oeste. En verano pasa casi a 90 grados, es decir, sale del este y se pone por el oeste. Y en invierno hace un vuelco hacia el norte. Como una combi. Es decir, claro, por la inclinación de la Tierra, lo que hace es que si pasaría bien por arriba, en invierno pasa como un poquito más acostado. Eso es lo que genera que tengamos días más cortos, porque el Sol sale más adelante en el horizonte y se pone después, se pone también antes, entonces son menos horas de día que si pasase por arriba. Eso hace que yo tengo que entender en qué época del año estoy mirando mi lote. Yo voy al lote y no es lo mismo si lo miro en verano que si lo miro en invierno. Voy a ver cosas distintas. La proyección de sombra al mediodía es nula en verano prácticamente y sigue siendo bastante significativa en invierno, porque esta inclinación del Sol hace que haya sombra aún en el momento de mayor altura del Sol. Habiendo hecho esto como este repasito, empezamos a pensar que cualquier cosa que yo ponga hacia el norte va a dar sombra. Menos en verano, más en invierno, pero cualquier cosa que esté hacia el norte va a dar sombra. Y cualquier cosa que ponga al sur, no es que no va a dar sombra, y por eso de nuevo el emplazamiento. Le va a dar sombra el que está al lado o atrás, ¿no? Pero digo, va a dar sombra, va a dar la misma sombra, solo que no va a afectar esa sombra, no va a ser lo que llamamos proyección de sombra en mi terreno. La va a hacer en la calle, en el lote del vecino, digo, en donde sea, pero la proyección de sombra no va a caer en mi terreno. Jugar con las sombras no es lo más importante de un terreno, y cuando pensás una casa,
Pero sí es algo que resulta importante, ¿no? Como empezar a entender qué movimiento... Bueno. Pacha, ¿qué hablamos, Pacha? Bueno, retomo entonces. Todo lo que ponga al sur no es que no va a dar sombra, sino que va a dar sombra a algún lote que tenga contiguo. No va a ser su proyección de sombra dentro de mi lote. Cuando pensamos en la proyección de sombra es algo importante porque hay veces que nos encontramos casos donde se taparon totalmente el sol de la casa por poner un arbolado alto hacia el norte, ¿no? Entonces, es algo que es importante cuando hablamos de la arquitectura bioclimática, es algo que cada vez empieza a aparecer más. Obviamente, la aclaración es que no somos especialistas en arquitectura bioclimática, pero sí vemos con mucha admiración estos diseños donde para optimizar no solo la entrada de luz, sino también la temperatura, uno pone ventanas con orientación para que el sol esté cubierto en verano cuando pasa más alto, que no entre el calor, y que pase exactamente por la ventana cuando estoy en invierno, que es donde más quiero que ingrese temperatura. Claro. Cuando hablamos de esto, imitar a la naturaleza, fíjense como con una decisión tan simple, como poner una ventana exactamente donde va a pasar el sol, yo logro que en verano esté mucho más fresco, en invierno mucho más cálido, sin ningún tipo de consumo energético extra. Y podrás ahorrar electricidad para iluminación también, donde captás mejor luz durante el día. Entonces, ese tipo de intervenciones son cuestiones que entender el recorrido del sol es clave, ¿no? Es donde empezamos a ver, digo, no es solo para ver dónde pongo las plantas o la huerta. Tiene que ver también con qué vista quiero tener desde mi casa, con qué bioclimática quiero tener desde mi casa. Y eso entra en diálogo con otras cuestiones. Si yo al norte tengo algo que no tengo ganas de ver o tengo ganas de tener privacidad, yo puedo poner algo que lo tape. Ahora, la proyección de sombra no es la misma de un arbusto de 3 metros que de un árbol de 25, ¿no? Si yo pongo un árbol de 25 al norte, por ahí me hace sombra en todo el jardín. Y si pongo un arbusto de 3 metros, por ahí me hace 3 metros en el peor de los casos de sombra. Y eso me termina dando como distintas características donde empiezan a operar cuestiones más de la naturaleza, pero también cuestiones más sociales, ¿no? Como qué espero yo. Y creo que un poco esto es un eje transversal de todo lo que vamos a charlar, que es, esto no es algo que se define por un factor. Yo no es que solo imito la naturaleza y hago todo, porque si no, no haríamos nada con cemento, no haríamos ningún tipo de construcción de nada, ¿no? Entonces, imitar la naturaleza un poco tiene este diálogo donde somos seres gregarios que vivimos en sociedad y vamos negociando entre hacerlo lo más eficiente y natural posible con esa lógica, pero también donde podamos cumplir y tener una vida que queremos darnos. Y ahí es donde quizás se resignifica la observación de la que hablábamos al principio, porque como tenés muchos factores que compatibilizar, Total. Porque hablamos de la ubicación de los elementos de terreno en relación a la luz, a la privacidad, ahora vamos a hablar un poquito del agua, del suelo. Bueno, son muchas cosas a tener en cuenta, darte un cachito de tiempo para pensar. Puede ser útil. Bueno, gracias. Sí, me parece que es clave que vayamos pensando qué es lo más importante para nosotros. Cuando yo tengo claro eso, digo, hay gente que la tiene clarísimo. Que te dice, yo quiero tener mi casa y que se vea la huerta desde el living. Buenísimo. Digo, eso te ayuda a tomar decisiones un montón, porque después vas a lograr tu objetivo de la manera más eficiente posible. Y hay gente, inclusive, bueno, ahora se ve cada vez más, ¿no? Una casa que integra un árbol adentro, ¿no? Como ese tipo de cuestiones donde hay que animarnos a pensar fuera de la caja, ¿no? Como desafiar un poco el status quo de, no, pero es más barato así que sacar el árbol y poner la casa ahí. Y por ahí de repente, mi sensación es que en esos detalles de observar aparece una sutileza y algo que hace que cualquier proyecto se vuelva único, ¿no? Donde hay algo en ese proyecto, en esa planta, que es irrepetible. Y te alejas bastante de la lógica de un country de hoy, que es todas casas cuadradas, como con la construcción supuestamente más eficiente posible, y que de repente después tenés los mismos problemas en todas las casas y no termina siendo tan eficiente como promete en una planilla, ¿no? Claro. Sí. De la planilla a la tierra, de la tierra a la planilla, de la planilla a la tierra, de la tierra a la planilla, así varias veces. Exacto. Sería una forma razonable de abordaje. También para poder ir haciendo este recorrido que también lo mencionabas vos, de tener una bitácora que pueda permitir un desarrollo de ese registro en el tiempo,
que creo que para mí fue una idea realmente novedosa, nunca lo había pensado, ¿no? Llevar un registro escrito de incluso qué pensamientos voy teniendo en relación a las cosas que veo Sí. En cada momento. Pero bueno, retomando un poquito esto de la observación, me interesa saber qué pensás de la relación con el suelo, ¿no? Muchos de nuestros vecinos nos preguntan, bueno, si eso no es zona inundable, no, Pontevedra, esta zona es muy alta, es de las más altas de todo, Merlo, en principio no es zona inundable, pero después cada terreno puede tener sus propias pequeñas variantes. Así que bueno, ¿qué podemos decir sobre la observación del suelo, sus niveles y otras cosas? Bien, o sea, yo vengo más de la formación del lado de agronomía. Lo primero que haces cuando entras a un suelo, a querer entender qué pasa ahí, es buscar lo que se llaman indicadores del crecimiento vegetal. O sea, vos viendo una planta y viendo qué plantas crecen, puedes tener un montón de información del suelo sin haberlo ni tocado ni pisado. Inclusive una foto de las plantas ya te da un montón de información, porque hay plantas que crecen solamente, por ejemplo, en suelos disturbados, en suelos donde se pasó un arado hace menos de 5 años y por eso están esas plantas. Hay plantas que son más avanzadas en la secuencia ecológica, entonces que se disturba un suelo, que crecen primero ciertas especies y a los 4 años, cuando esas especies se establecieron, empiezan a aparecer otras. Fíjate cómo el conocimiento sobre la sucesión ecológica y cómo van creciendo las plantas de acuerdo a suelos más rústicos, con más materia orgánica, con menos materia orgánica, más degradados, más laboreados, ya nos permite saber un montón. Obviamente para eso requerimos investigar, averiguar varias cosas para poder realmente tener un censo concreto, no decir, esto me está diciendo esto, si no, podemos pasarnos divagando un buen rato, pero mi consejo generalmente es que, contrario, por un pequeño lapso de tiempo, contrario a esto de observar, es hacer una palada. Bueno, o sea, una palada. Por eso es una escala muy pequeña, pero digo, ir a hacer una palada y ver con qué te encontrás. El suelo generalmente está dividido por lo que llamamos horizontes. Nosotros tenemos un horizonte A, que es el horizonte donde se acumula la mayor cantidad de materia orgánica. Es el horizonte que da vida y posibilidad que crezcan la mayoría de las plantas. Generalmente en Buenos Aires tenemos un horizonte B, que suele ser arcilloso. Cuando uno mete una palada, puede ver que el horizonte A puede medir, exagerando, 15 a 20 centímetros, pero como mucho, puede ser 4 también, puede ser 1 centímetro. Después viene un horizonte B que puede medir hasta 1 metro, y recién después viene un horizonte C, que es el de Tosca. Generalmente se arman tosqueras en desarrollos inmobiliarios grandes donde se hacen vialidades con cemento, y imagínense la lógica como para tomar dimensión de que sacan el horizonte C, rellenan con basura o con otras cosas y vuelven a poner el horizonte A y B arriba. Un nivel de disturbio totalmente desmesurado. Y lo que termina pasando es que la edad física, es decir, la propiedad físico-química del suelo ya está totalmente desarticulada, ¿no? Entonces te encontrás un suelo que es como si hubiese pasado el arado más profundo que existiese. El otro día estábamos allá en Hermanar y contaban que muchas veces les habían ofrecido vender la parte del horizonte A porque es la parte más valiosa, ¿no? La materia orgánica es algo que los viveros te compran y demás, y que había sido un no rotundo, ¿no? Como no, esta es nuestra tierra, esto se queda en los terrenos. Para mí hay pocas decisiones tan sabias como esa, donde no te guías por algo económico, sino que te guías por una cuestión ecológica. Ahí muchas veces dicen, no, pero después le pones compost. Digo, yo, fanático de compost, estamos comparando un proceso que tarda entre 3 y 6 meses de degradación de materia orgánica con un proceso que tarda millones de años de sedimentación de loes. Es algo que es tan milenario que a veces manejamos suelo y decimos, no, sí, subir 1 metro más, 1 metro menos. Y es un montón, ¿no? No, y me parece que ahí están conviviendo la cuestión más, si querés, científica, que tiene que ver con las propiedades específicas, físico-químicas de esos suelos, con algo que es más esencial, existencial, espiritual, como lo quieras llamar, que tiene que ver con que un lugar tiene una identidad que también está compuesta de toda esa historia, de todo ese devenir, y violentarlo permanentemente, que es a lo que se dedica, al parecer, gran parte de la humanidad en estos últimos siglos, no estaría llevando los mejores resultados,
y bueno, creo que lo hablábamos también el otro día en el barrio, a veces no se trata de inventar algo nuevo, sino volver a algo medio ancestral, muy perdido, muy olvidado o desconocido en nuestro aspecto más consciente, pero que tiene un valor, me parece a mí, insondable. Sí, siento que digo, si lo ponemos en un plano más energético y sutil, hay algo que esa tierra está ahí, es de ahí. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. La tierra sabe que es de ahí. Exacto. Y el ecosistema necesita que esa tierra esté ahí y que no esté en otro lado. Entonces, creo que muchas veces se arma como una dicotomía donde pensar en que eso existe y en que tengamos creencia y fe en que eso pasa, es como que es o ciencia o creencia y fe. Y para mí no es una o la otra. Para mí es muy claro que si vos querés mantener la materia orgánica, sacás la tierra y le pones compost, estás privando de la complejidad y de lo complejo que es el ecosistema subterráneo y que no lo vas a poder imitar con compost. Entonces, inclusive si lo vemos de una mirada mucho más académica, vos estás perdiendo mucha complejidad, mucha resiliencia sin ningún tipo de sentido, ¿no? Porque solamente lo estás midiendo en un valor económico. Cuando lo medís a mediano y largo plazo, es evidente que la tierra tiene que estar donde está, ¿no? En particular del suelo, para mí las principales cosas a mirar son depresiones muy significativas, ¿no? Que no haya curvas en la topografía del terreno que requieran algún tipo de nivelación. Generalmente, como son suelos, no diría prístinos, porque seguro hubo procesos agrícolas antes, pero sí son suelos que están preservados, ¿no? Donde no se estuvo dando una actividad agrícola intensiva y en los últimos 2 o 3 años. Entonces, 10, 15. Bueno, muchísimo mejor aún. Entonces, no son suelos prístinos, pero sí nos encontramos suelos que están estables, ¿no? Que ecológicamente son estables. Esos suelos que son estables, lo que mejor podemos hacer es conservarlos y confiar en ellos así tal cual son. Ahora, después, en esto del diálogo entre el ideal y las posibilidades, si de repente tengo una zona donde hay una depresión que acumula agua y yo necesito corregirla porque por mi proyecto y lo que estoy viendo de emplazamiento voy a necesitar esa zona para algo, primero pienso si lo puedo resolver de otra forma. Digo, che, y si acá hacemos el pozo para poner la cisterna o para poner el biodigestor para el tratamiento de aguas locales, entonces pienso otras alternativas y si no hay, puedo hacer una corrección en ese parche, en ese punto. Entonces, curvas topográficas para mí es algo importante a mirar, depresiones y pendientes del terreno, hacia dónde larga el agua, ¿no? Cuando llueve cae mucho, una lámina de agua muy grande en el terreno, entender hacia dónde larga el agua del terreno me parece que es crucial. Eso es fácil además de canalizar. Entonces, si de repente querés que el agua vaya para otro lado, no es que tenés que disturbar todo, simplemente la canalizás y es una intervención muy, muy pequeña. Che, Tommy, te hago una pregunta. En el taller anterior de Huerta vimos un poquito esto de los bosques comestibles y todo esto. Juanpi de Dale que Brota nos comentaba de que uno de los conceptos que trae ese universo es el cultivo de agua, que algo que buscan hacer esos ecosistemas es atraer y retener, fijar el agua. Uno podría pensar o no en, si tengo así una depresión o un lugar que junte un poquito más de humedad del resto, en poner ahí alguna especie de ecosistema de alimentos, ya sea con árboles, con plantas más chiquitas. ¿Eso tiene sentido o es medio arriesgado? O sea, a mí me encanta y me hace todo el sentido del mundo. No me hace sentido hablarle, por ejemplo, de un estanque o de un espacio de fitorremediación a una persona que no sabe dónde va a poner su casa ni la entrada del terreno. Entonces siento que ahí hay algo de etapabilizar y entender los momentos. Para mí un estanque vivo es hermoso, ¿no? Es una de las cosas, no solo a nivel belleza que se puede tener en un espacio hogar muy lindo, sino que además cumple un valor ecosistémico importante. Digo, contrario a lo que piensa la gente, eso te ahorra tener mosquitos muchas veces. Sí. ¿No? Entonces digo, no es que estás generando un problema futuro y que vas a tener que ver cómo después sacar la larva del mosquito, sino que eso va a estar vivo y se va a autorregular y va a ser como un punto desde el que la autorregulación empieza a llegar a todo tu lote. Entonces sí, me hace sentido definitivamente. Creo que esto de interpretar qué propone el terreno y qué necesidades nos trae el terreno tiene que estar contrapuesto con lo que yo quiero. Entonces yo me animo a poner desde mi antropocentrismo qué es lo que yo quiero. Digo, yo quiero que en mi casa haya un estanque, yo quiero que en mi casa haya pileta, yo quiero que en mi casa haya frutales y huerta, quiero que en mi casa
haya una cama elástica, ¿no? Puede ser lo que quiera, cada uno tendrá sus propios deseos. Y como si el terreno fuese una persona, ¿qué desea ese terreno? Ah, bueno, mira, este terreno desea que le conservemos mínimo un 30% de monte sin tocar, ¿no? Digo, donde estamos muy acostumbrados al formato clásico de rectángulo de pasto, con cerco vivo. Entonces es como todo un arbolado lineal, puesto cada 75 centímetros regado y con el protector de PVC para la bordeadora, un rectángulo de pasto y eso es un terreno. Pasar a que la gente empiece a ver un lote como algo distinto, lleva tiempo, entonces probablemente mucha gente vaya con el ímpetu de armar eso, pero pasado el tiempo yo creo que van a empezar a entender que, por ejemplo, vos le dejas un 30, un 40% de tu terreno salvaje, y salvaje no digo que pase lo que pase, digo, vos vas teniendo intervenciones mucho más medidas, pero por ejemplo dejás el pasto alto, algo simple como eso, dejo el pasto alto, de repente a nivel fauna, a nivel flora, a nivel como ese pasto que no corto, semilla y me armo un banco de semillas en el suelo. Entonces, muchas de las cosas que van pasando gracias a eso tienen que ver con menos esfuerzo, menos intervenciones, mayor resiliencia. Y para mí la resiliencia de los proyectos que hagamos es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Ahí hay que empezar a negociar, es decir, yo quiero vivir para dedicarme a cuidar el lote. Está bien, ahí puedes hacer lo que quieras, porque vos tenés el 100% de tu tiempo, disponibilidad, energía vital al servicio del lote. Ahora, si vos de repente tenés un trabajo, una familia, no sé, te gusta hacer música, lo que sea, en cada caso particular, y tenés ganas de interactuar con tu terreno, pero no querés que tu vida sea dedicada al lote, yo te recomiendo que no hagas un cuadrado de pasto con cerco vivo y vas a tener que hacerle mantenimiento todas las semanas sin falta. Es mucho pasto. Total, es muchísimo pasto que hay que cortar además para que se mantenga a raya y mantenga el vigor. En los terrenos que estos últimos 2 años hicieron esto de las islas de vegetación espontánea, volvieron los bichitos de luz. Si les sirve de incentivo para no estar cortando el pasto en todo su terreno. Está buenísimo. Sí, no solo bichitos de luz, creo que vuelve toda o sea, vos lo que estás generando ahí no es la casa de los bichitos de luz, porque a veces tenemos esa tendencia a simplificar los sistemas. Digo, lo que estamos haciendo es un refugio para la biodiversidad del ecosistema. Y ponerle esas palabras a veces y darle esa grandilocuencia y digo, che, yo dejo el 30% de mi lote para hacer un refugio de biodiversidad para mi ecosistema. Y eso genera que cualquier bicho, pájaro, puedan estar acá y puedan estar bien sin sentirse amenazados, sin sentir que va a venir alguien a tirarle veneno de un fumigador, ¿no? Entonces, creo que a veces tomar la dimensión del impacto positivo que tiene una medida así, nos hace más fácil tomar la decisión de después hacerlo. Pues si yo te digo, che, estás haciendo un refugio de biodiversidad para todo el ecosistema, estás además generando que tengas que cortar menos veces el pasto, que sea mucho más fácil mantenerlo, empieza a cerrar por distintos lugares, ¿no? Como sí, cada vez más. Bueno, Tommy, hablamos un poquito de la luz, hablamos del suelo, del agua, hablamos un poquito de los vientos. Llegué al terreno, observé, llevé mi bitácora durante un tiempo, vivencié las diferentes estaciones del año, circunstancias climáticas, hablé con mi vecino, recorrí el lugar más allá de mi terreno. Y entonces, ¿cómo se piensa en etapas un proyecto? ¿O cuáles serían posibles esquemas de pensamiento en etapas? Bien. La mayoría de las familias en el barrio se piensa viviendo en su lote, bien. O sea que en la mayoría de los casos hay una casa. De vivienda. Y hasta donde sabemos, en la mayoría de los casos hay ganas de tener árboles frutales, bien. Hay ganas de tener una pile. O sea, voy a tratar de hacer una ensalada de respuestas. Primero, nombraste 2 cosas que me parecen clave hacer como un stop ahí y mencionarlas. Una es registros. Yo soy muy fanático de tomar registros. No hay un servicio, instalación, mantenimiento, no hay nada que hagamos que no anotemos lo que pasó. Cuando subestimamos totalmente nuestra capacidad de volver esos registros y sobreestimamos nuestra capacidad de memoria. Entonces uno va a un lugar, dice, sí, podemos hacer esta, ¿no? Y ahí me tengo que hablar con pero si no lo anotamos, la mayoría de las veces, el 90% de las cosas,
se esfumó en el momento en el que dejé de tener eso en mente. Entonces, ayudar a la memoria de corto plazo a perdurar con registros me parece que es crucial. Entonces, un consejo muy importante para mí es que anoten todo lo que ven, qué pájaro, qué planta me gustó, digo, todo eso después nos permite, se van a dar cuenta las personas que anoten, y cuando después van al vivero, van con la libretita y la agarran y miran, ¿no? Entonces eso es algo que a veces en el momento nos da un poco de fiaca, y para mí tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Entonces hacer foco en eso, que tomen registros desde la temperatura que hay, y de si cambia la temperatura, qué temperatura hay abajo del árbol a la sombra y cuál al sol, digo, un montón de cosas. No solo por lo que nos vaya a servir, sino porque también es hacernos parte, es involucrarnos. Vos medís la temperatura y estás presente ahí, estás sintiendo, a ver si siento la diferencia. Estás con el termómetro, pero también estás sintiendo. Eso me parece que es un acto muy profundo de transformación para el individuo. Y lo otro es el tema del viento que mencionaste. Yo no es que no me gustan los cercos vivos, me encantan. Sobre todo me gustan porque la sensación de reparo del viento me parece fundamental. Hay lugares donde son zonas más abiertas, cada quien verá en dónde está emplazado su lote, pero en zonas más abiertas recomendaría no subestimar la acción de cortaviento de poner una arbolada de alineación. Luego vos generás un cerco vivo y eso hace que de la altura del cerco vivo para abajo esté mucho más apaciguado el viento, y la sensación de hogar que te genera un reparo del viento me parece clave. No estamos cerrando el viento, no estamos poniéndole paredes al lote, sí es como un reparo que siento que muchas veces subestimamos y pasa por alto, y de repente a nadie le gusta estar en un jardín donde te volás, ¿no? Y estás ahí con el viento en la cara y demás, entonces... No, y el cerco vivo resulta más eficiente. Nosotros tuvimos experiencia de muros que se volaron, se fracturaron con los vientos, y tuvimos experiencias de alambrados con postes de hormigón que tenían algún tipo de entramado tipo plástico así para dar privacidad, no plantas, Sí. y eso se embolsa y también quiebra los postes, mientras que los cercos que tienen plantas, el viento puede pasar y es más efectivo, no se rompe. Bueno, ahora también tenemos postes de madera plástica que son más resistentes que el hormigón y que le dan curso a cosas que antes eran desechos, pero bueno, eso es otro tema. Creo que esto que decís es como la muestra más concreta de esto de imitar a la naturaleza. La naturaleza corta el viento con plantas. ¿Por qué nos ponemos a poner un muro de cemento? ¿No? Y lo que termina pasando como resultado es que el muro de cemento se parte o se te vuela. Cemento, ¿no? Estamos comparando cemento contra plantas. Estructuras de carbono lignificadas, lo que quiera decirle, pero son plantas. Agarrás un tallo así, lo cortás con una motosierra, y aún así están hechas para eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a imitar a la naturaleza, empezás a tomar estas decisiones que decís, ¿cuánto dinero puedes ahorrar si comparo? Pongo plantas de una y las pongo apenas me mudo o antes de mudarme, cosas que vayan creciendo. Compro plantas en envase chico, las plantas más jóvenes, esto es como un recordatorio importante, tienen más plasticidad. Como un bebé se puede adaptar más fácil a cambios en su medio. A un adulto, digo, llévate a un noruego a vivir a Costa Rica a los 90 años y le va a costar mucho más que si te lo llevas a los 6 meses. Y lo mismo pasa con las plantas. Digo, hay un momento donde la planta ya está establecida que conviene ponerla más joven para que se adapte al suelo y que crezca y se mantenga vigorosa en ese suelo. Entonces, escenario 1, pongo las plantas en el momento en el que empecé a ir a habitar el lote, que las puedo ver y demás, no hace falta que me mude, creo que estoy yendo, las compro en envase chico y las dejo crecer. A los 4 años tengo un cerco vivo hermoso, totalmente cubierto, contra cuando me mudé, puse un muro de cemento, se me rompió con el viento, tuve problemas, tuve que sacarlo entero, me quedó todo el resto de cemento y los postes con cemento de todo el piso que tengo que remediar ese piso. Compro plantas y encima, como ya hice esto, que tardé más y me salió mal, quiero poner plantas grandes para que me tapen, no Ya. 4 años, ya. Es una fortuna de diferencia, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que imitar a la naturaleza y que sobre todo tener visión a largo plazo nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Como para tomar eso como ejemplo concreto. Y después estábamos pensando, ¿no? Esto de, bueno, listo, empecé a pensar qué hago, ¿no? ¿Cómo empiezo? Más allá de que dijimos que observar es hacer algo, para mí una de las cosas más lindas, divertidas y entusiasmantes es hacer una lista de qué queremos que haya.
¿no? Y ahí hay, a mí, como una posibilidad de ordenarlo en mi casa sí o sí tiene que haber esto, en mi casa estaría bueno que haya esto, en mi casa podría haber esto, y en mi casa no debería haber esto, ¿no? Si nosotros usamos estos cuatro tipos o títulos de categorías para ordenar nuestros deseos, pasan dos cosas maravillosas. Una es que ordeno las prioridades automáticamente y me doy cuenta qué cosas sí o sí tienen que ver en mi casa. Digo, yo no me concibo viviendo en una casa sin jardín hoy en día que vivo en la ciudad. Digo, no podría vivir en un lugar sin jardín. Buenísimo, ya hay algo básico ahí que tiene que cumplir. Y por ahí digo, ¿podría haber pileta? Sí, la verdad que haya pileta no es que si no hay pileta no me mudo o que realmente estaría muy bueno que... No, bueno, ordeno mis prioridades y también me doy cuenta de qué cosas no quiero que haya en mi lote. Entonces, ese orden de prioridades después nos permite contraponerlo con mis posibilidades económicas, temporales, del lugar, ¿no? Y empezar a entender, digo, bueno, voy a empezar por estas tres. Y esto, que era algo que estaría bueno que haya, pero que no me desvela si no hay, no lo hago ahora. Ahora, llegamos a un punto clave, que es cómo vamos a poder etapabilizar un terreno a lo largo del tiempo, ¿no? Mi proyecto. Yo quiero que pasen un montón de cosas, que algunas por ahí van a pasar en 10 años. No digo, pero el ejemplo del frutal es un buen ejemplo para eso. Y es decir, che, yo voy a poner un árbol ahora, voy a empezar a cosechar en 4 años por ahí. Hacer un régimen de cosecha real, ¿no? Entonces, pasa mucho, y tomo el ejemplo de los árboles porque la gente subestima y ve el arbolito chiquitito y ponen uno a 2 metros del otro, y después te quedan árboles que están todo el tiempo compitiendo por sus nutrientes, que se cruzan las ramas, que se enferman por estar muy juntos uno con el otro. Y es porque nos cuesta mucho ver que ese árbol, si te dicen que va a medir entre 4 y 6 metros de ancho, de copa, va a medir entre 4 y 6 metros. Y que dos árboles de 4 metros de copa, en 2 metros de diferencia, se van a chocar. Ese es como un hecho. Siento que hay algo de la escala temporal que tenemos que recalibrar para poder tener este proyecto bien, ¿no? Digo, si yo quiero irme a vivir a un lugar en donde lo que domina es la lógica de la naturaleza y no la del capitalismo, voy a tener que adecuarme a los tiempos de la naturaleza y no los del capitalismo. Estos pedidos, digo, parece algo sencillo de entender, pero es como esta persona que dice, yo quiero un árbol grande. Pero el árbol va a andar peor, si te va a enfermar, no te va a servir, no te va a dar fruta. Yo quiero un árbol grande. Toma. ¿Viste? Entonces, como que hay algún punto en donde cada quien sabrá hasta qué punto puede negociar con eso. Sí, como para mí pone una gran alerta así, que es, estás por entrar al tiempo de la naturaleza y no al tuyo. Digo, vamos a tener que adecuarnos al tiempo de la naturaleza y no al nuestro que traemos, que a veces venimos medio embarados. Que también es nuestro el tiempo de la naturaleza, que tal vez es como algo a lo que podemos apuntar a recuperar. ¿Sabes, Tommy, que estaba re bueno esto de las categorías? No puede faltar, me gustaría mucho, podría haber y no. Y también como, bueno, uno naturalmente va a empezar por lo que no me podría faltar, que es lo que responde en el programa Vital al Más Urgente. Nosotros en el barrio tenemos reservado un espacio de 5.000 metros cuadrados, si no me equivoco, para tener una escuela. En realidad una escuela, un jardín, una judoteca, un taller de oficios, un vivero de nativas y una huerta agroecológica, todo eso como pensado con un sistema. Pero ahora no lo estamos haciendo, porque de pronto los recursos no están para eso, porque hay otras urgencias más urgentes, pero como eso forma parte de en algún momento esto va a estar, podés ya pensar en reservarle un espacio. Capaz hoy no es vital la pileta, pero sabes que en algún momento la vas a querer, entonces vos ya le das un lugar material, conceptual, energético a que eso vaya a estar. Y algo muy sencillo, ¿no? Con este ejemplo que traes, si ustedes cuando quieran hacer el proyecto de escuela, vivero, todo lo que mencionas, recién ahí tienen que ponerse a ver dónde hacerlo, es mucho más complicado. Capaz que ya no hay más espacio. Capaz que ya no se puede hacer. En cambio, algo de la planificación a mediano y largo plazo nos permite entender que, che, hoy no, pero en mi visión está esto. Y eso nos va a pasar mucho, y no solo nos va a pasar en ese sentido de dejar espacio disponible, porque de repente por ahí hoy haces el 10% de las cosas que puedes por una cuestión económica, por ejemplo, o temporal,
Y lo que termina pasando es que te queda algo medio vacío, ¿no? Como, bueno, sí, acá va a estar la pileta, y acá van a estar los frontales, y acá va a estar la casa, y acá... Y no hay nada, ¿no? Entonces, esto de empezar a hacer cosas, para mí está muy bueno que tomemos algunos casos donde uno puede hacer cosas que inclusive se van a resignificar con el tiempo. Cada uno tendrá su forma, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde fuimos a habitar un terreno que había que poner un alambrado. Digo, íbamos a Córdoba, a un terreno que había que hacer la misión de alambrarlo. Y lo que hicimos fue comprar una casillita que sabíamos que le íbamos a usar como lugar para guardar las herramientas, pero que también nos iba a servir cuando estemos ahí para armar las herramientas afuera y hospedarnos y poder pasar el tiempo ahí. Entonces, hago una inversión que hoy me sirve esto, que mañana me sirve para otra cosa. Entonces, por ahí, digo, no me parece una locura que alguien vaya y donde arme una casilla para poder empezar a habitar el terreno, después lo termine usando como un pañol o como un tallercito. Y que no es que esa va a ser tu casa. Y que no es que porque no tenés tu casa lista no puedes ir a dormir ahí. Vas buscando híbridos en donde, ahora te digo, voy a armar un lugarcito que el día de mañana va a ser un taller. ¿Lo hago donde va a estar la casa? No, lo hago donde pienso que va a estar el taller. Y lo uso como casa hoy. Y me adapto a esto, pero porque estratégicamente me conviene emplazarlo donde creo que va a quedar definitivamente, ¿no? Entonces ya empiezo a tener consideración y empezamos a levantar cosas, ¿no? El acceso, el sol. Digo, lo pongo en un lugar donde si de repente después ahí voy a querer poner frontales y voy a haber aplastado todo el suelo, voy a tener todo el suelo compactado. Entonces empiezo a tomar decisiones en el hoy, pero teniendo en cuenta el todo. Y ese para mí es el desafío que tenemos de entender que son proyectos a largo plazo que no siguen nuestra escala temporal que estamos acostumbrados a usar. Digo, comparto con vos con que somos naturaleza, entonces también está en nosotros esa escala temporal, pero que sobre todo quienes venimos de un contexto mucho más urbano, ese dicho que la ciudad no duerme, no conoce estaciones, acá llueve y salís a laburar, te quema el sol y salís a laburar, hay alerta naranja y salís a laburar y es como... Sí, como si no nos afectase. Lo traigo más como una invitación también a uno poder, en el propio cuerpo, la propia subjetividad, ir enriqueciéndose en este camino de aprendizaje, ¿no? Okay. No pensando que lo tenemos dado, sino Búsqueda. pensando que es una búsqueda, pensando que también uno gana en esta cosa móvil que somos, que te llevas una experiencia que es transformadora, que es enriquecedora y que puede tener mucho que ver con la salud también. A mí en ese sentido, como lo que siento que les puede ayudar mucho a quienes estén en este desafío de empezar a abordar y a dar sus primeros pasos en el lote, en este nuevo proyecto, es que todo el tiempo hagan este viaje de hoy, qué necesito hoy y qué puedo hoy, y cómo eso entra en diálogo con la imagen grande de hacia dónde estamos construyendo, ¿no? Esta visión. Para poder hacer ese viaje, hay que haber hecho primero el trabajo de visión general. Digo, yo no puedo entender si esto tiene sentido o no con el proyecto que se dé en 5 años, si no me tomé el tiempo a pensar qué quiero que pase en 5 años. Y ahí para mí hay como una herramienta más concreta para hacer este proceso de visualización, que es, yo no tengo que ver la foto. Tengo que imaginarme cómo me voy a sentir. ¿Cómo va a ser estar acá? Siento que voy a querer estar acá con mis hijos tomando mate. Siento que en 5 años, la verdad, es que quiero tener armado esto como un lugar que sea mi propia selva. Quiero que en 5 años... Y después digo, vos no ves la foto de la selva, no sabés cómo va a ser, no sabés cómo va a ser tu huerta y tu monte frutal. Es imposible ver esa foto. Ahora, sí podés pensar en si en 5 años vos querés estar conectado con esta sensación de que en otoño te importa ir a podar tus árboles frutales. Digo, si eso tiene lugar, no importa cómo sea la foto, vos ya sabés que eso es algo que tiene parte de tu proyecto y empezás a tomar estas decisiones de cómo decido hoy, teniendo en cuenta lo que estoy haciendo a mediano o largo plazo. Para mí ese es el desafío más grande que tiene uno. Digo, si uno más o menos tiene esta cosa de tomo registros, me tomo el tiempo de observar, levanta algunos de los puntos que estuvimos charlando hoy, pero sobre todo, se toma el tiempo, tenemos también un cuestionario también de exposición, pero se toma el tiempo de pensar qué significa este proyecto para cada quien, va a ser muy fácil después hacer este viaje de si lo que estoy decidiendo hoy tiene sentido y cómo lo ordeno para que esté en diálogo con la imagen grande. Y nos va a ayudar a tomar decisiones muy, muy buenas, muy estratégicas y donde nos ahorremos mucho tiempo y mucho dinero. Hermoso.
Bueno, creo que nos había quedado, que me gustaría que, aunque se lo menciones al pasar, algunas aplicaciones y algunas herramientas digitales que nos pueden como ser útiles, acompañar en diferentes instancias. No sé si querés poner ahí eso. Tengo ahí algunas que me había anotado el machete. Primero hicimos un cuestionario paso a paso, como una guía de preguntas que creemos que está buenísimo que pasen por ese proceso, así que eso está hecho especialmente para el barrio. Nada, queda ahí a disposición para que puedan utilizarlo. Inclusive, como dejo ahí la invitación sembrada, de que lo mejoren, de que ustedes pongan sus preguntas y que tal vez en algunos años nos vuelva el mismo cuestionario diciendo, che, mira, encontramos que todo esto está... Digo, es parte de lo que venimos hablando. Para mí es clave entender estos 4 puntos de lo que sí o sí, lo que estaría buenísimo, lo que estaría bien y lo que no. Digo, hacer una lista de cosas concretas que sí, que no, me parece que es fantástico. Antes nombramos el Google Earth. Google Earth es como la aplicación aparte de Google Maps, no es lo mismo. En Google Earth tenés el recorrido histórico. Para mí no hay nada más lindo que ver cómo era en 1982 el lugar donde estás empezando a pensar un proyecto. Siento que hay mucha información y que además le puedes poner play y te va mostrando el paso de los años. Así que nada, ahí van a ver cuándo hubo agricultura, qué hicieron, digo, me parece que es una gran herramienta. Y después hay algo que estaría buenísimo, que es complejo, tiene como una barrita de entrada ahí, que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un diagrama que tiene 2 ejes. En el eje vertical, cosas que van a ir pasando como acciones, y en el eje X, tiempo. Bien. Y eso te permite empezar a entender como si fuesen correlativas de la facultad, ¿no? De que hay algunas cosas que no pueden pasar si no pasan otras antes. Bien. Entonces eso te permite como ver la foto grande. No decir, ok, quiero que haya frutales, bueno, primero tengo que hacer un riego, ¿no? Entonces vos ya pones el sistema de riego, y para que haya un riego tiene que haber una bomba, y para que haya una bomba tiene que haber un pozo. Entonces este orden que hacemos desde a dónde quiero llegar a todo lo que tiene que pasar antes, nos permite ordenar. Y hay veces que cuando hacemos esta descarga de información en donde tengo una planillita en la que puedo apoyar un montón de cosas que venía pensando, de repente veo cómo se me va ordenando. Entonces, para mí lo que está bueno del Gantt, les hicimos también un Excel especial para ustedes con ya varias cosas como sugerencia. Para mí lo más lindo es que el que lo usa en papel, lo haga en papel, digo, puedes en papel, texto, y limítate cuánto tiempo te va a llevar. Yo tengo un montón de Gantt propios hechos en ese contexto. Y el que le guste más Excel, le puedo dar derecho en Excel, que está ahí para que lo usen. Pero para mí es una muy buena estrategia para etapabilizar, que es algo que es de lo que más nos cuesta. Entonces, nada, por ahí como resumen, ahí habiendo repasado las herramientas digitales, pienso que es tomarse el tiempo a soñar el proyecto que quieren, y de verdad soñar, ¿no? Como conectar con todo es posible, planificarlo, desde esa planificación empezar a hacer. Y bueno, ahí hay algunas metodologías que dicen que el ciclo se cierra cuando celebramos, ¿no? Entonces, primero sueño, planifico ese sueño como para ver que sea factible realmente, lo hago, empiezo a ejecutar y me tomo el tiempo y la conciencia suficiente como para celebrar, porque cuando celebramos y festejamos algo que en algún momento fue un sueño, vuelve a nosotros un montón de energía que nos permite volver a soñar. Digo, no es que el sueño hay un momento en el que se cumple, es un ciclo y una espiral que va todo el tiempo sucediendo. Entonces me parece que está buenísimo también recordarnos, ¿no? que es importante al cerrar cada etapa, y es como, che, quería hacer cerco vivo, quise hacer cerco vivo, me siento y lo disfruto y lo celebro. Y celebro de ir a regar la plantita, y celebro poniéndole el protector para hormigas, lo que sea, ¿no? Cada quien, algunos se abrieron un champán, ¿no? Cada quien encontrará la forma de celebrar que más le guste, pero sí tomarnos esa instancia de celebrar. Digo, para mí la primera celebración es, pisé mi terreno. Ya, no hay nada más que tenga que hacer ahora que celebrar que este sueño que algún día tuve empezó. Entonces, como si fuese algo medio fractal que se va repitiendo siempre lo mismo. ¿Ves? Sueño, planifico, hago, celebro, sueño, planifico, hago, celebro. Siento que eso es un lindo regalo para la gente. Hermoso, hermoso. Bueno, Tommy, gracias por ese encuentro que tuvimos. Invitar a toda la comunidad a que siga a Proyecto Cultivarte. Proyecto Cultivarte
tiene también muchos frentes, porque están trabajando para grandes empresas, porque trabajan dentro de cárceles con personas privadas de su libertad, en procesos también de regeneración de materia orgánica, humana, espiritual, psicológica, estamos por todos los frentes, y también son un equipo de consulta para las personas que estén en el barrio queriendo encarar proyectos. Así que, bueno, muchas gracias por el encuentro y esperamos pronto vernos con algún otro tema. Ya vendrán nuevos talleres. Gracias. Vamos, Tomín.